Bien. Bueno, lindos grupos se armaron, la verdad. Yo me quedo con el grupo A. Para mí va a estar muy picante el grupo A. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sorteo al Sudamericano Sub-17 2023. Ya saben que hace cuestión de semanas nada más terminó el Sudamericano Sub-20, mundial que se va a disputar en unos meses. Y en estos momentos vamos a reaccionar al sorteo. No me vi nada para reaccionar con ustedes en vivo y en directo. O sea, en vivo no estamos en directo. Pero bueno, si lo quieren en directo próximamente los sorteos y quieren que hagamos muchos más directos, porque últimamente estuvimos metiendo algún que otro directo en el Sudamericano Sub-20, así que si quieren en el Sub-17 más de lo mismo, ya saben, tienen que apoyar y reventar a likes este video y en los comentarios nos tienen que pedir, por favor, hagan directo. Ya saben que donde hacemos directo por lo general es en la plataforma morada, que van a tener ahí en el primer comentario fijado, no digo el nombre por las dudas, pero bueno, pueden ir ahí a seguirnos, que una vez que apretan el botón en seguir ya les va a saltar una notificación cuando arranquemos el directo y no van a tener que necesitar de nada más, porque acá ya saben que en YouTube las campanitas por lo general funcionan mal. Así que si les parece vamos a disfrutar juntos del sorteo Sub-17. ¿Qué es lo que tienen que saber de este sudamericano? Bueno, va a arrancar el 23 de marzo, si no me equivoco. Es sobre el final de marzo, para el que quiera saberlo. Más adelante vamos a hacer un video con toda la información con respecto a cada grupo, cómo se va a disputar. Ya saben que son 12 zonas de 5, después se clasifica el hexagonal final y en el hexagonal final es lo mismo que el Sudamericano Sub-20. Básicamente es igual que el Sudamericano Sub-20, pero en este caso edición Sub-17. Vamos a conocer joyitas también, vamos a conocer nuevas joyas que tiene el fútbol sudamericano y eso es lo más lindo y lo más atrapante también de este torneo. Además de la clasificación al Mundial Sub-17, que a su vez, para el que quiera saberlo, ya estuvimos y estamos, mejor dicho, hoy a la noche, por ejemplo, vamos a tener partido del Premundial Sub-17 de CONCACAF. CONCACAF tiene el Premundial Sub-17, ya lo arrancó hace bastante, están los 4 clasificados ya, por lo tanto México, Panamá, Estados Unidos y Canadá son las 4 clasificadas al Mundial y veremos quién le va a tocar en la parte de Sudamérica. Si les parece vamos a ver juntos el sorteo, vamos a reaccionarlo juntos. La verdad es que no sé qué nos va a tocar. Yo no creo que sea parecido al del Sub-20 porque la verdad es que es inigualable el Sudamericano Sub-20 en lo que fue la fase de grupos, grupos complicadísimos, todos contra todos, después en el hexagonal final también. La verdad estuvo muy lindo el Sub-20, lástima las 3 selecciones que picaron en punta para llevarse todo, que fueron Colombia, Uruguay y Brasil, pero bueno, veremos qué va a pasar en el Sub-17. Vamos a darle play. No sé si tendrá copyright esta canción, pero por la duda voy a hablar encima. La sede es Ecuador. Ecuador en Guayaquil, para el que quiera saberlo, es en Guayaquil. Y Quito van a ser las 2 sedes. Se va a disputar, mejor voy a bajar el volumen por las dudas. Se va a disputar en las 2 sedes, Guayaquil y Quito. Va a haber altura, por lo tanto, obviamente que no es como jugar en La Paz, ¿no? Pero bueno, va a haber altura, por lo tanto, me imagino que los equipos que puedan llegar a estar mejor físicamente van a ser tanto Bolivia como Ecuador como Colombia, que son 3 selecciones muy atléticas también y yo creo que van a poder sacar un poco de diferencia. Pero igual es mínima, como le digo, la altura, así que nada. Bueno, ahí está el presidente de... No, presidente, sí, no es el presidente, es igual a Domínguez este muchacho. Thiago Januzzi, gerente general de competición de selecciones, 19ª edición. Vamos a escuchar. 4 selecciones al Mundial Sub-17 de la FIFA 2023, okay, que se jugará en Perú al final de este año. En Perú se juega, eso es verdad, también detalle que quería darles. Participarán de la competición las selecciones nacionales de los 10 países que conforman la Conmebol. Es igual a Domínguez, es increíble, es el hermano de Domínguez. O fase de grupos, donde se juega todos contra todos. Bien. En la ciudad de Guayaquil. Bien. Y la fase final que se jugará en la ciudad de Quito. Ok. Siempre en ambas las fases, siempre una rueda única de partidos. Ok. Las selecciones estarán divididas en 2 grupos con 5 equipos cada uno, bien, donde todos juegan contra todos y los 3 mejores clasificados de cada al hexagonal final avanzan para la fase final. En esta fase, en un formato hexagonal, nuevamente todos contra todos. Me encanta este formato. Me gustaría que sea modo eliminatoria así porque creo que se jugaría más, o sea, sería más picante, pero bueno. El hexagonal final todos contra todos es muy bueno también. Empezamos por los cabezas de serie. En el grupo A
la posición A1 estará la asociación miembro anfitriona del torneo. Ecuador, bien. Ecuador. Y en el grupo B, en la posición B1, estará la asociación miembro campeona vigente de la competición. La última campeona, exacto, Argentina. Que la ganó en el año 2019. Y para definir las siguientes Qué buena selección posiciones esa, y selecciones de cada grupo, tenemos acá 4 bolilleros con 2 selecciones en cada uno, ordenados del 1 al 4, de acuerdo con la clasificación final de la edición pasada de la Conmebol Sub-17. Entonces, igual esta parte es mucho texto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que escuchar. La posición A2. La segunda bolilla para la posición B2. Seguiremos para el bolillero 2, 3 y 4 hasta llegar a los últimos equipos clasificados de la última edición de la competición, que conformaron los 2 grupos, terminando así con las posiciones 5. Te digo la verdad, bueno, no estoy tan informado por cómo están cada selección en estas inferiores, en estas sub-17, la verdad. Así que me imagino que va a estar bastante igualado, creo. En la posición 2 del grupo A ver. La selección de Chile y Ecuador ya compartieron grupo en el sub-20. Veremos en la sub-17 si puede llegar a dar un mejor papel la selección chilena. Ahora, sí, el grupo B. Recordemos que los 4 clasificados en sub-20 fueron Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil. Será la selección de Paraguay. Paraguay con Argentina. Bien. También compartió grupo ya. Pasamos ahora al bolillero número 2, que definirá las posiciones 3 en cada grupo. Ok, posición 3 en cada grupo, veremos. Arrancamos con el grupo A, que es el de Chile y Ecuador hasta ahora. Empezando por el grupo A, tenemos en la posición A3 la selección de Uruguay. Uruguay, qué complicado. Se está repitiendo, ¿eh? Se está repitiendo. Uruguay, Ecuador y Chile. Se está repitiendo sub-20, literal. El grupo B será de la selección de Perú. Perú, también. También, literal. Perú, Argentina y Paraguay. Conformándose los 2 grupos. Hasta ahora es igual que el sub-20. Idéntico está haciendo. En el grupo A, juntamente con los anfitriones de Ecuador, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú. Después, cuando hagamos la previa del torneo, más llegando a la fecha, vamos a estar analizando cada selección por separado, su mejor participación y más detalles. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a centrar solo en el sorteo. Empezando por el grupo A, en la posición a ver, el grupo A. A4 tenemos Brasil. Bueno, acá no, acá se cambió. Brasil estuvo en el otro grupo. La próxima bolilla, que definirá la posición 4. Lindo grupo la es. Picantísimo, me encanta. Esta será de Venezuela. Bueno, acá se cambiaron las 2 selecciones. Brasil fue para uno y Venezuela fue para el otro. Veremos si en la última plaza Bolivia queda en el grupo A. ¿Y cuál es la otra selección? Me está faltando. Y empezando por el grupo A. A ver. Donde tenemos la selección de Colombia. Bueno, acá en este caso también cambió. Colombia le había tocado en el grupo de Argentina en el sub-20. Y bueno, y entonces lo que estaría dando es Bolivia para allá. Bien. Bueno, lindos grupos se armaron, la verdad. Yo me quedo con el grupo A. Para mí va a estar muy picante el grupo A. Repasaremos ahora cómo se conformaron los 2 grupos de la A ver cuánto queda. Sí, ya está, ¿no? Bueno, le voy a dar pausa y vamos a analizar un poco eso, porque a ver, queda de un lado Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. O sea, ustedes imagínense que de estas 5 selecciones hay 2 que se van a quedar afuera. O sea, es impresionante. Una selección de todas, o sea, 2 selecciones, perdón, de todas estas se van a quedar afuera. Es una locura esto, porque tenés a Brasil, que siempre es potencia. Colombia, que últimamente las inferiores creció mucho. Después tenés a Uruguay, que siempre es difícil de enfrentar y además es una selección que en las inferiores también trabaja mucho. En el sub-20 dejó demostrado que fue una de las mejores. Entonces se nota ese trabajo de inferiores. Después, por otra parte, tenés a Chile, que es una selección en construcción, me animaría a decir, y que quizás para mí sea una de las que pueda llegar a quedar eliminadas. Debería analizarlo más en frío y ver todo el contexto. Pero yo me animaría a decir que Chile puede ser una de las que se puede quedar afuera. Y después encima tenés a Ecuador, que es la local. Es muy complicado enfrentar a selecciones
teniendo localía. Ya saben, se dio con Colombia en el Sudamericano Sub-20. A Brasil se le hizo cuesta arriba los 2 partidos frente a Colombia. Uruguay lo ganó ahí nomás. O sea, siempre enfrentar a la selección anfitriona es muy complicado. Y después del lado del grupo B, creo que es el grupo más flojo, me animaría a decir. Aunque ya saben que Venezuela siempre en las inferiores tiene buen nivel. Bolivia últimamente ha crecido mucho y últimamente está compitiendo, que eso es importante también. Perú para mí acaba de quedar eliminada, yo ya lo dije hace mucho tiempo. Perú está haciendo las cosas muy mal en las inferiores y no hay mucho material últimamente. Así que creo yo que Perú, ya me animaría a decir que va a ser una de las eliminadas de este grupo. Puede dar la sorpresa tranquilamente. Y Paraguay, que siempre es complicado enfrentar, ya saben, ese fútbol brusco y de garra que te propone la selección paraguaya siempre es complicado de enfrentar. Y después tenés a Argentina, que fue la última campeona, pero yo siento que en las inferiores últimamente también estamos dejando mucho que desear, no por el nivel de los jugadores, sino por los técnicos. Creo yo que es donde estamos fallando. Mascherano no era técnico para la sub-20 y el tiempo me terminó dando la razón desde ese lado. Como muchas veces me equivoco con otras cosas, bueno, con la sub-20 terminé dando en el clavo. Así que un lindo sudamericano sub-17 que se nos va a venir. Ya saben, son 4 los que van a clasificar al Mundial que se va a disputar en Perú. Cerca de mitad de año creo que se va a disputar. Así que más llegado el momento, como les digo, vamos a tener toda la información de cuándo arranca, con qué partido va a arrancar, qué horario va a tener, cómo vienen todas las selecciones. O sea, más llegando a la fecha vamos a estar haciendo ese tipo de videos. Así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de esos videos. Que nos sigan en Instagram si quieren, en la plataforma morada, que es donde hacemos directos. Y como no, nos veremos sudamericanos en el siguiente video. Hermoso, la verdad, los 2 grupos del Sudamericano Sub-17. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho. Y ahora sí, chao, chao.